Era el año 1944. Los aliados creían que la guerra estaba prácticamente terminada. Alemania se estaba retirando, desmoronando, rota, o eso creían, lo que ningún comandante aliado quería admitir. El problema era que la información de inteligencia era errónea, peligrosamente, catastróficamente, equivocado. Dos divisiones Panzer de élite de las SS descansaban en la tranquila campiña holandesa, directamente debajo de la trayectoria de vuelo del mayor ataque aéreo de la historia de la humanidad. Las advertencias habían llegado, habían sido ignorados, y en la mañana del 17 de septiembre, 10.000 hombres descendieron flotando del cielo, directamente a las fauces de una fuerza donde nadie debería estar. ¿Qué sucedió después? Se convertiría en uno de los más devastadores y más reprimidos desastres militares de toda la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Historia de Batalla TV, donde las historias reales de la historia se cuentan con la profundidad y el respeto que merecen. Si es la primera vez que nos visita, significaría mucho para nosotros que se quedara. Un simple clic en el botón de suscripción mantiene vivas estas historias. Y a quienes llevan tiempo aquí, muchas gracias, sinceramente, por su lealtad. Ahora bien, donde quiera que se esté viendo esta historia esta noche, ya sea en una tranquila tarde en Madrid, en una sala de estar en Buenos Aires, o en algún lugar lejano al otro lado del Atlántico, deja un comentario abajo. Ese tipo de conexión hace que esta comunidad sea especial. Si la historia real y sin filtros es algo que merece la pena proteger, dale a me gusta. Así más gente podrá encontrar historias como esta. Y activa la campana de notificaciones, para que el próximo capítulo de la historia nunca llegue sin previo aviso. Ahora, que comience la historia. El otoño llegó antes de lo previsto a Europa en 1944, y con ello llegó algo mucho más peligroso que el frío. Llegó la esperanza. Para septiembre de ese año, los ejércitos aliados habían logrado lo que muchos creían imposible. Habían roto el frente en Normandía, arrasado Francia y hecho retroceder la maquinaria bélica alemana hacia sus propias fronteras. París había sido liberada. Bruselas había caído en manos aliadas sin que se quemara un solo edificio. El impulso era extraordinario, casi irreal, y esa irrealidad era el problema. En el cuartel general aliado, se había arraigado una creencia silenciosa pero poderosa, que Alemania estaba acabada, que la Wehrmacht era una fuerza destrozada, alimentada por la desesperación y el polvo, que un último golpe, asestarlo con rapidez y precisión, podría hacer colapsar todo el frente occidental antes de la primera nevada del invierno. Era una idea embriagadora, y nadie estaba más embriagado por ello que el mariscal de campo Bernard Law Montgomery. Montgomery era el general más célebre de Gran Bretaña, prudente por reputación, pero consumido en privado por la ambición. Había visto cómo los comandantes estadounidenses recibían la mayor parte de los recursos y el reconocimiento desde el día de ahora. Bajo el resplandor del éxito aliado, vio su momento. Se acercó al comandante supremo Dwight de Eisenhower con un plan audaz, ambicioso y sin precedentes en la guerra en el oeste. Se llamaba Operación Market Garden. La idea era impresionante por su magnitud. Un corredor de fuerzas aerotransportadas, estadounidenses y británicas, se lanzaría picado hacia el interior de la Holanda ocupada, tomando una serie de puentes sobre los principales ríos. Las fuerzas terrestres, lideradas por el Besos Cuerpo, avanzarían rápidamente por una única carretera que conectaba esos puentes y penetrarían en el corazón industrial de Alemania. Si funcionaba, la guerra podría terminar para Navidad. Si funcionó, el último puente, el más importante, se encontraba sobre Bajo Rin en una tranquila ciudad holandesa llamada Arnhem. Según declaró Montgomery, aquello era ir demasiado lejos. Él mismo lo dijo, y luego ordenó que la operación siguiera adelante de todos modos. A los paracaidistas se les dijo que saltarían hacia una resistencia ligera, hacia un enemigo debilitado y en retirada, hacia un riesgo manejable. Les dieron información errónea. Si esta historia ya te despierta alguna inquietud, esa intuición que te dice que la historia está a punto de revelar algo importante, no dudes en darle me gusta y compártela con alguien a quien le apasione la historia real. La siguiente parte de esta historia es donde el plan empieza a resquebrajarse. Existe un tipo particular de silencio dentro de las instituciones cuando la verdad se vuelve incómoda. No se anuncia a sí mismo. Simplemente se propaga. En algún lugar de los silenciosos pasillos del cuartel general de inteligencia aliado, una fotografía reposaba sobre un escritorio.
tomada por un avión de reconocimiento días antes del inicio previsto de la operación, mostraba el paisaje rural holandés que rodeaba Arnhem, los campos, las hileras de árboles, las granjas, y entre los árboles, las inconfundibles siluetas de los blindados alemanes. No era infantería en retirada, ni una guarnición desorganizada. Eran tanques, pesados, curtidos en la batalla e inmóviles, una quietud que solo podía significar una cosa. Estaban descansando, reabasteciéndose, esperando. El analista que alertó sobre las fotografías fue el mayor Brian Urquhart, oficial de inteligencia del primer cuerpo aerotransportado. Él presentó las imágenes y dio la voz de alarma por los canales adecuados, con la urgencia necesaria. Informó a sus superiores que 2 divisiones Panzer de las SS, la 9ª y la 10ª, se encontraban directamente en la zona de operaciones del asalto aerotransportado más ambicioso de la historia militar. La respuesta no fue una investigación. La respuesta fue la eliminación. Urquhart fue enviado discretamente de baja médica. Estrés, dijeron. Nervios antes de una operación importante. Las fotografías fueron registradas y archivadas. La planificación continuó sin interrupciones. Esto no era incompetencia. Era algo más peligroso. Una cultura de mando que ya había decidido el resultado y ahora estaba manipulando los hechos para que coincidieran. Los problemas no se limitaron al fallo de inteligencia. Se extendieron por todas las capas del plan como grietas en el hormigón viejo, invisibles hasta que el peso cayó sobre ellos. Las zonas de lanzamiento asignadas a la primera división aerotransportada británica se ubicaron entre 6 y 8 millas del puente de Arnhem. La razón aducida fue la presencia de defensas antiaéreas cerca del puente. Sin embargo, la consecuencia fue catastrófica. Los paracaidistas tardarían horas en llegar a su objetivo a pie, horas en las que el factor sorpresa se desvanecería por completo. Las radios entregadas a las unidades aerotransportadas operaban en frecuencias que nunca se habían probado adecuadamente en el terreno holandés. En los ejercicios, la comunicación había sido poco fiable. Los informes quedaron registrados. No se modificó nada. Y el Vesos Cuerpo, la fuerza terrestre blindada asignada para relevar a los paracaidistas, debía avanzar 64 millas por una única carretera elevada a través de territorio enemigo en solo 2 días. Una sola carretera. Sin alternativas, sin margen para emboscadas, demoras ni el caos habitual de la guerra. Cada defecto había sido identificado por alguien. Todas las identificaciones habían sido apartadas. La mañana del 17 de septiembre de 1944, los motores de los aviones de transporte se encendieron sobre los aeródromos de Inglaterra. Los paracaidistas revisaron su equipo, intercambiaron unas palabras en voz baja y subieron a bordo. La mayoría eran jóvenes. La mayoría tenía experiencia. La mayoría creía, porque les habían dicho que lo creyeran, que esta era la operación que pondría fin a la guerra. Debajo de ellos, en la campiña holandesa, los tanques de las SS ya habían comenzado a moverse. El puente no sabía lo que se avecinaba. Se alzaba sobre Bajo Rin como siempre lo había hecho, quieta, indiferente, antigua como la piedra y el acero se vuelven antiguos cuando la guerra aún no los ha tocado. Al anochecer del 17 de septiembre, nada volvería a ser igual. De los miles de paracaidistas británicos que saltaron en paracaídas sobre la campiña de Arnhem aquella mañana, solo un batallón logró abrirse paso entre el caos, las emboscadas y el colapso de las comunicaciones para llegar al puente. Se trataba del 2º batallón del regimiento de paracaidistas, comandado por el teniente coronel John Datton Frost, un oficial ágil, preciso y de una ferocidad contenida que había combatido en el norte de África y Sicilia y comprendía, a la perfección, lo que significaba mantener una posición contra todo pronóstico. Los hombres de Frost tomaron el extremo norte del puente de Arnhem al caer la noche del primer día. Se atrincheraron. Esperaron a que llegara el resto de la división. El resto de la división nunca llegó. En su lugar, llegaron los tanques Panzer de las SS. El 9º batallón de reconocimiento de las SS avanzó sobre el puente en cuestión de horas. Los hombres de Frost destruyeron los vehículos de vanguardia con fuego antitanque, convirtiendo el acceso sur en un cementerio de blindados en llamas. Los alemanes se replegaron, reevaluaron la situación y comenzaron a cercar. Lo que había sido una audaz toma de un cruce estratégico se había convertido, silenciosa e irreversiblemente, en un asedio. Mientras tanto, la operación en su conjunto se desmoronaba con brutal eficiencia. El Vesos Cuerpo, que avanzaba a toda velocidad hacia el norte por su única carretera elevada desde la frontera belga, se topó de lleno con las defensas alemanas ya preparadas. La carretera,
elevada sobre el terreno llano holandés circundante, sin ofrecer cobertura ni ruta alternativa, se convirtió en un campo de tiro. Columnas de tanques y vehículos se acumulaban bajo fuego enemigo. El calendario, ya de por sí ambicioso, comenzó a desmoronarse en las primeras horas. Las divisiones aerotransportadas estadounidenses al sur, la 82ª y la 101ª, aseguraron sus puentes, lucharon con tenacidad y resistieron. Pero sin la llegada prevista del Bessos Cuerpo, su éxito no significó nada para los hombres atrapados en Arnhem. Dentro del perímetro, la situación empeoraba con cada hora que pasaba. Las radios que habían preocupado al mayor Urquhart semanas antes ahora fallaban casi por completo. Las unidades combatían aisladas, incapaces de coordinarse, incapaces de pedir refuerzos a los que, de todos modos, no podían llegar. Los suministros, urgentemente necesarios, caían tras las líneas alemanas porque las zonas preestablecidas estaban ahora en manos enemigas, y los aviones que los transportaban no habían recibido las coordenadas actualizadas. La primera división aerotransportada estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Al cuarto día, el batallón de Frost en el puente se había reducido a unos pocos cientos de hombres que defendían un perímetro cada vez más pequeño de escombros y edificios en llamas. Al séptimo día, el propio Frost resultó herido y fue capturado. Al noveno día, la última resistencia organizada en el puente se derrumbó por completo. El momento que el mando aliado había planeado para poner fin a la guerra, en cambio, produjo una de sus catástrofes militares más completas. Entre las ruinas de Arnhem, el silencio que siguió fue absoluto. Esta es la parte de la historia que exige una respuesta. ¿Qué nos dice sobre la guerra, sobre el mando, sobre el precio de la certeza, que advertencias tan claras hayan sido completamente ignoradas? Deja tu comentario abajo. Siempre vale la pena leer las reflexiones de esta comunidad sobre momentos como este. La historia tiene una forma particular de tratar sus fracasos. Oculta los detalles, più los nombres, y sigue adelante, dejando que la verdad se hunda lentamente en la tierra, como los muertos a los que nunca contó debidamente. La noche del 25 de septiembre de 1944, al amparo de la oscuridad y bajo una persistente lluvia otoñal, los supervivientes de la primera división aerotransportada británica descendieron sigilosamente hasta la orilla sur del Bajo Rin. Avanzaban en silencio, botas envueltas en tela, sin voz ni luces. Al otro lado del río, paracaidistas polacos e ingenieros canadienses los esperaban con pequeñas embarcaciones, remolcándolos por turnos contra la corriente. Aproximadamente 2.400 hombres lograron cruzar. Ellos fueron los afortunados. Detrás de ellos, entre los escombros, los sótanos y las calles destrozadas de Arnhem, yacían casi 6.000 paracaidistas británicos, muertos, heridos o hechos prisioneros. Una división de élite entera, una de las mejores formaciones aerotransportadas que Gran Bretaña jamás había reunido, había sido aniquilada en 9 días por una operación que su propio oficial de inteligencia había advertido por escrito que nunca debería haberse puesto en marcha según lo previsto. El Rin seguía su curso, indiferente como siempre lo hacen los puentes. En las semanas y meses que siguieron, la maquinaria del silencio institucional comenzó su silenciosa labor. Montgomery reconoció que la operación había sido un éxito de 90%, una afirmación que requería una definición de éxito tan flexible que rozaba la ficción. Los puentes hacia el sur habían sido tomados. El corredor se había establecido parcialmente. Estos hechos se presentaron como prueba del logro. La catástrofe de Arnhem se presentó como un incidente evitado por poco, en lugar de un fallo fundamental de juicio, inteligencia y cultura de mando. El mayor Brian Urquhart, el analista cuyas advertencias habían sido ignoradas y que había sido enviado de baja antes del inicio de la operación, regresó a sus funciones y continuó su carrera. Sus advertencias, que los acontecimientos confirmaron plenamente, no fueron reconocidas formalmente durante décadas. Los civiles holandeses de Arnhem pagaron un precio que la historia rara vez cuantifica por completo. Tras la batalla, los ocupantes alemanes evacuaron toda la ciudad como castigo colectivo. Decenas de miles de residentes fueron expulsados de sus hogares durante el invierno de 1944 a 1945, una de las catástrofes civiles más olvidadas del frente occidental. Pero Arnhem dejó tras de sí una verdad más profunda, una que va más allá de los fallos tácticos, los informes suprimidos y las carreras que se protegieron a costa de miles de vidas. Arnhem puso de manifiesto el punto exacto en el que la confianza se convierte en ilusión. En septiembre de 1944, los aliados no eran tontos, no eran cobardes, estaban ganando.
Y fue precisamente esa victoria lo que los derrotó, porque un triunfo prolongado enseña a los comandantes a anticiparlo, a planificarlo, a acallar las voces que sugieren que podría no llegar según lo previsto. La presencia de las divisiones Panzer de las SS en la línea de árboles de Arnhem no era un secreto, era un hecho documentado, fotografiado y reportado, que fue descartado porque no encajaba con la versión oficial que ya se había escrito en las salas de planificación del cuartel general aliado. Los hombres que descendieron del cielo la mañana del 17 de septiembre merecían algo mejor que una historia que ya estaba decidida por ellos. El puente de Arnhem sigue en pie hoy en día. Cada septiembre, los veteranos y sus descendientes se reúnen en las tumbas que bordean el cementerio de guerra de Austerwijk, hileras e hileras de piedras blancas en un país que nunca ha olvidado lo que se les pidió a los hombres que vinieron a liberarlo. La Wehrmacht afirmó que Arnhem era segura. La historia decía lo contrario, y la tierra lo recuerda todo. Si esta historia te conmovió, si te pareció una historia que merece ser contada, compártela con alguien que aprecie el pasado real, sin filtros ni adornos. Y si aún no te has suscrito a Historia de Batalla TV, este es el momento. Estas historias existen gracias a quienes deciden mantenerlas vivas. Activa las notificaciones para que el próximo capítulo de la historia te encuentre antes de que el mundo también lo olvide. Y si esta batalla ha dejado alguna pregunta en la mente, sobre liderazgo, sobre inteligencia, sobre el precio de la ambición, el próximo video que les espera en este canal puede contener parte de la respuesta. La historia nunca termina realmente, solo continúa.